Amén. Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Dios le guarde grandemente en este día jueves 18 del 3 de 2021. Dios le bendiga. Vamos a orar en esta hora para luego escuchar del mensaje del Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos encomendamos cuerpo y alma y espíritu. Te damos gracias por un día más que nos concede, Señor. Bendice a mis hermanos de la iglesia, a mis hermanos nuevos, Señor, a la hermandad, Señor, al siervo que está por delante y lo que van a escuchar de tu mensaje, amado Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga mucho. La palabra del Señor se encuentra en Hebreos 3, versículo 12. Hebreos 3, 12, amén. Y la palabra del Señor dice así. Dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse de Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el camino del engaño, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Aleluya, amén. Dios le bendiga mucho. Amén. Una vez más aquí el apóstol Pablo, amén, nos escribe, ¿cierto?, en esta carta de los Hebreos, amén. El tal de Saulo, ¿cierto?, convertido en un apóstol Pablo, qué lindo, amén. Dios le bendiga mucho. Aquí, ¿cierto?, hablamos del pueblo de Israel, amén. ¿Cierto?, el sucesor que fue Moisés, amén, quien fue que directamente, ¿cierto?, estuvo con Dios mismo, ¿cierto?, allí en las montañas, hablando con Dios para poder entregarle, ¿cierto?, las piedras, las tablas, amén. Pero aquí habla, ¿cierto?, del pueblo de Israel, que también fue, ¿cierto?, un pueblo de Dios, amén, que vio milagros, amén. ¿Por qué le digo que vio milagros? Porque un milagro tan grande como para abrir el mar de par en par y para que el pueblo, ¿cierto?, cruzase por el mar viendo estas paredes grandes de puro mar, es sorprendente, amén. Es como para convertirse al tiro y decir, sí, yo creo en este Dios poderoso, en su poder, amén. Pero habían incredulidad, habían hermanos de la iglesia, del grupo de ahí, del pueblo de Israel, que tenían muchas incredulidades aún en sus corazones. Yo le doy ese ejemplo porque cómo vieron un milagro tan grande para poder después desobedecer, ¿cierto?, de las cosas que Moisés después les decía ahí en el caminar en el desierto, amén. Como dice la palabra del Señor, dice ahí en el 3:12, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros de corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le digo de esto de un corazón malo? Porque en ese momento, ¿cierto?, mientras que Moisés estaba allí en el monte arriba, ¿cierto?, teniendo un diálogo con el Dios mismo, dése cuenta, y dejó al pueblo a cargo de Aarón, amén. Y ellos, ¿cierto?, a salir, ¿cierto?, de lo egipcio, de la esclavitud, ellos, ¿cierto?, todo el pueblo de Israel, ¿cierto?, salió con sus pertenencias, salieron con sus aretes, salieron con un cargamento, ¿cierto?, y tenían, ¿cierto?, en sus pertenencias tenían oro, amén. Y dése cuenta que, ¿por qué le explico esto? Dése cuenta de que por unos minutos, quizás por unos días, quizás por unas par de horas, se alejó, se perdió el líder, amén, del grupo que era Moisés, amén, y el pueblo de Israel tenía que esperar a Moisés, ¿cierto?, allí sentado, orando, ¿cierto?, clamando, en unánime, estar todos juntos, amén. Pero de ese montón siempre salta un incrédulo, siempre hay una persona que quiere hacer mal a la iglesia, amén. Y en este caso fue Datán, fue un hombre, ¿cierto?, con su cuadrilla que allí tenía, amén, que incitó, ¿cierto?, a hacer un becerro de oro a Aarón. Lo incitó porque decía que él gritaba a gran voz que por qué, ¿cierto?, Moisés estaba arriba y nosotros aquí abajo y estamos muriendo de sed, de hambre, etcétera, como se haya puesto él con los diálogos. Y los demás hermanos, ¿cierto?, allí del pueblo, muchos estaban quizá
fatigado lo espiritual, tenían quizás miedo, quizás tenían temor, que iban a quedar solos, pero siempre hay uno que alerta, ¿cierto? Que intimida, ¿cierto? Con la voz, amén, a los demás hermanos jóvenes, nuevos, diciendo que Moisés, ¿cierto?, los había dejado ahí, estando él teniendo un diálogo con el Dios mismo que traía las tablas, amén. Y pasó tiempo, pasó su par de horas, e incitó, ¿cierto?, a Aarón para poder, ¿cierto?, hacer un becerro de oro, y el pueblo, mi hermano, empieza a hacer un becerro de oro, fundir los oros que tenían y hicieron un becerro, amén. Dese cuenta a lo que llegaron por no esperar al líder, por no esperar la bendición del Señor. ¿Se da la cuenta? Cayeron en la idolatría. ¿A qué quiero llegar yo? Que por no esperar la bendición, por no esperar unos minutos, unas horas, amén, se desesperaron, amén. ¿Cómo fue tanto el engaño, la maldad, cierto, que entra al corazón del hombre, amén? Cómo es la facilidad de la potestad del hombre perverso de corazón, que hace, cierto, incitar a los demás hermanos para que caigan a la idolatría, quizá a tantas cosas más en las iglesias, a tantos hermanos que hay, cierto, de mal corazón engañoso, amén, que quieren perjudicar a los demás, amén, de perjudicar que el líder, cierto, está mal por delante, que nos vayamos a otra iglesia que está enseñando mal, amén. Se desesperan, quizás porque se ausentó quizás 1 o 2, 3 días, y que quizás dejó a un hombre por delante a cargo de la iglesia, amén. Y ahí viene la artimaña del enemigo y usa un hombre, amén. Y estos hombres se desesperaron y cayeron en la idolatría, cayeron en pecado por no esperar la bendición que venía, cierto, de allí de las montañas, bajando Moisés con las tablas, amén. Pero engañoso es el corazón, dice la palabra del Señor, amén. Qué terrible, mi hermano, de una bendición tan grande viniendo, cierto, escapando, cierto, con la mano poderosa de este Dios maravilloso y haciendo tantos milagros en el caminar, Dios con el pueblo de Israel. Siempre hay un hombre, siempre hay una mujer quizás que es pervertida, hombre perverso de corazón y engañoso, amén. Mire, busquemos allí la palabra de Marcos 7:21, busque allí en Marcos 7:21, dice la palabra del Señor claramente, dice, porque de todo, del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia. Eso es lo importante, la envidia, que hay que rechazarla, reprenderla en el nombre de Jesús. La maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se da cuenta? Mire la lista de cosas que hay para el hombre perverso. No permitamos, si nos damos, si Dios nos da un espíritu de descendimiento, poder ver qué hombre o qué mujer, cierto, nos está engañando a nosotros, alejándonos de la bendición de la palabra del Señor, amén, alejarnos del pastor que está por delante, incitándonos que nos vayamos a otra iglesia, que caigamos a la idolatría y que volvamos a los monos de yeso, a las cosas hechas por manos de hombre. Ya no tenemos que volver a esas cosas, porque esas cosas no tienen vida, amén. Tal como este grupo de varones allí del pueblo de Israel cayeron en la idolatría por no esperar la bendición. No nos desesperemos. La bendición viene para nuestras vidas, para tu vida. Quizás muchas veces la bendición ya llegó, amén, y tú has disfrutado de tu bendición, pero si tú has visto, con tus ojos has escuchado muchas veces que hay hermanos que han caído en la tentación, que han vuelto a la idolatría por no esperar la bendición, por desesperarse, por hacerle caso a muchos hermanos de corazón malo, de hombre perverso de corazón. Amén. Hombres y mujeres sin misericordia que arrastran, ¿cierto?, a hermanos y hermanas nuevas a la idolatría, tal como ocurrió con este pueblo. Amén. Fueron 40 años de esclavitud, 40 años en el desierto, fueron liberados, vieron milagros, amén. Pero siempre hay maldad en los corazones, siempre hay desesperación por no creer, por falta de fe, como pasó aquí en este momento. Amén. Quisieron hacer un becerro de oro, incitaron a Aarón, cayó la mano derecha de Moisés, amén. Y el grupo, ¿cierto?, se deleitaba con el becerro, bailaba, saltaba, idolatreaba esa cosa que no tenía vida, una cosa de metal, de oro. Y en tanto venía la bendición, venía en camino la bendición para el pueblo, venía la bendición, la salvación, la hermosura para sus corazones, amén. Venía Moisés con las piedras en las manos,
amén. Pero Dios, este Dios todopoderoso, este Dios invisible que no se ve, ya estaba advirtiendo a Moisés lo que estaba ocurriendo allí en el pueblo. Dios, cierto, advierte al varón que está por delante, al pastor que está por delante, lo advierte lo que está ocurriendo quizás con hermanos de malo corazón, de engañosos que tienen sus vidas, lo que está ocurriendo, amén. Dios le da el discernimiento a los varones que están por delante, mi hermano. Tengamos cuidado en esas cosas, amén. No estemos pervirtiendo a nadie, no estemos incentivando a ningún hermano joven o nuevo de salir de la iglesia, alejarse de la palabra de la verdad, amén. Que Dios tenga misericordia. Y Moisés, cierto, obedeció y escuchaba la voz de Dios, le decía: Moisés, tu pueblo está corrompido. Y Moisés, ¿cómo cree que se sintió? Bajó triste, quizás para abajo, y vio corrompido al pueblo del Señor, cierto, lanzándole a un becerro de oro, una cosa hecha por mano de hombre que no tiene vida. ¿Se da cuenta? Dios le bendiga mucho, amén. Dios le guarde grandemente, mi hermano, en esta mañana. Ayer, busque allí, mi hermano querido, Jeremías 17:9, amén. Busque 17:9, Jeremías, la palabra del Señor, amén. Dice la palabra del Señor 17:9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice la palabra del Señor. Y dice la palabra, después dice el 10: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Se da cuenta, mi hermano? Mire qué importante lo que está hablando el Señor, amén. Yo, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y el corazón, para dar a cada uno según su camino del fruto de sus obras. Él es el único que puede escudriñar la mente y el corazón, amén. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, Él te ama. Seamos fieles con el Señor, seamos sinceros con este Cristo de la gloria, y que haya sido de bendición esta palabra para ti, para mi vida, para la iglesia y para los hermanos nuevos, amén. Recuerda que Jesús te ama, amén. Yo soy el hermano Manuel Peña, amén, donde me congrego allí en la iglesia donde el pastor Pedro Lago. Dios le bendiga mucho y vamos a orar al Señor. Te damos gracias, Padre, por tu mensaje, por tu palabra, por tu misericordia, Rey de la gloria. Honra y gloria para usted y para nosotros sea su misericordia, en el nombre de Jesús, mi Señor. Amén y amén. Recuerda, Jesús te ama, amén. Gloria al Señor.